Buenas tardes. Este es el resumen de la primera clase sobre el sistema de crédito público. Los objetivos de las clases eran primero identificar el tema dentro de la asignatura, la identificación del sistema de crédito público en el texto de la Ley 2456. Vamos a hablar sobre la deuda pública y su generación. Una vez que tengamos comprendido ese tema, vamos a pasar a la deuda pública y su clasificación. Y luego veremos la deuda pública y su exposición. Vamos a culminar con un trabajo teórico práctico de manera de amalgamar los conocimientos y los contenidos vistos en esta clase. Vamos a partir del texto de la Ley 2456, en el artículo 56, donde dice que el crédito público se rige por las disposiciones de esta ley, por su reglamento y por las leyes que aprueban las operaciones específicas. Este mismo artículo dice que se entenderá por crédito público la capacidad que tiene el Estado de endeudarse con el objeto de captar medios de financiamiento para, y los establece taxativamente. Primero, para realizar inversiones reproductivas, para atender casos de evidente necesidad nacional, para reestructurar su organización o para refinanciar sus pasivos, incluyendo los intereses respectivos. También se prohíbe realizar operaciones de crédito público para financiar gastos operativos. ¿Qué son los gastos operativos? En el decreto reglamentario se establece que se consideran gastos operativos aquellas erogaciones de la Administración Nacional incluidas como gasto de consumo en el clasificador económico del gasto. Dentro de gastos de consumo ya sabemos que tenemos incisos 1, 2 y 3. No se consideran gastos operativos los destinados a ejecutar programas de asistencia técnica financiados por organismos multilaterales de crédito. En el artículo 57 se establece que el endeudamiento que resulte de las operaciones de crédito público se denominará deuda pública y esta puede originarse en, bien, ya vimos primero para qué se puede tomar crédito público, con qué destino, y ahora vamos a ver cómo se puede originar esa deuda pública. Primero, mediante la emisión y colocación de títulos, bonos u obligaciones de largo y mediano plazo, constitutivos de una empresa. Son los famosos BODEN, BONAR y distintos nombres que se imponen, donde el Estado sale a buscar en el mercado de capitales los fondos necesarios. La emisión de colocación de letras del Tesoro cuyo vencimiento supere el ejercicio financiero. Son los, como vimos, que se utilizó mucho en gestiones recientes, las famosas LEVACs o las LETES, que son las letras del Tesoro, las LEVACs son las letras del Banco Central, pero en este caso tiene la particularidad que forma parte de la deuda pública cuando el vencimiento de estas letras supera el ejercicio financiero. C, mediante la contratación de préstamos, son los préstamos que se toman con organismos multilaterales de crédito o con privados. Por ejemplo, el préstamo que se tomó con el Fondo Monetario Internacional. Mediante la contratación de obras, servicios o adquisiciones cuyo pago total o parcial se estipule realizar en el transcurso de más de un ejercicio financiero posterior al vigente, siempre y cuando los conceptos que se financien se hayan devengado anteriormente. Quiere decir, estamos hablando de aquellas obras de construcción de largo plazo. También se puede originar la deuda a través del otorgamiento de avales, fianzas y garantías cuyo vencimiento supere el periodo de ejercicio financiero. Un ejemplo de esto fue en el año 76 cuando se nacionalizó la deuda privada, que fue un mecanismo que se intentó o se mostró como una forma de dar solvencia al sistema bancario argentino, haciéndose cargo de las deudas que tenían grandes deudores de la nación. Bien, la tomó como suya el Estado Nacional y pasó a formar parte de la deuda nacional. Fue la famosa estatización de la deuda privada llevada adelante por Domingo Cavallo
y su equipo económico. A través de la consolidación, conversión y renegociación de otras deudas. Bien. A estos fines se podrá afectar recursos específicos, crear fideicomisos, otorgar garantías sobre activos o recursos públicos actuales o futuros, incluyendo todo tipo de tributos, tasas o contribuciones, cederlos o darlos en pago, gestionar garantías de terceras partes, contratar avales, fianzas, garantías reales o de cualquier otro modo mejorar las condiciones de cumplimiento de las obligaciones contraídas o a contraerse. ¿Qué quiere decir? Que se pueden afectar recursos públicos del Estado de manera directa al pago de las deudas contraídas en este esquema. Esta especificación que nos da acá nos trae, a los que tenemos un poco más de tiempo y de edad, nos trae a la memoria el conflicto que pasaban muchos municipios de acá de la provincia de Tucumán, que hasta el año 2002 en muchos casos tenían el 100% de su coparticipación cedida por créditos tomados. Incluso hasta se cedieron las tasas y las contribuciones de recaudación propia, llegando a ahogar financieramente de manera total a los municipios. Esto produjo un caos en Tucumán, un caos social donde los municipios no tenían para afrontar ni siquiera la planilla salarial, que derivó en los sistemas alternativos de financiamiento y en la ley de emergencia económica que promulgó la provincia en su momento, a la cual todos los municipios se adhirieron para poder hacer frente a esto. Bien. También el artículo 57 dice que no se considera deuda pública la deuda del Tesoro ni las operaciones que se realicen en el marco del artículo 82 de esta ley. ¿Cuáles son esas operaciones? Vamos a ver qué dice el artículo 82. La Tesorería General de la Nación podrá emitir letras del Tesoro para cubrir deficiencias estacionales de caja, hasta el monto que fija anualmente la Ley de Presupuesto General. Estas letras deben ser reembolsadas durante el mismo ejercicio financiero en que se emiten. De superarse ese lapso, sin ser reembolsadas, se transformarán en deuda pública y deben cumplirse para ello con los requisitos que al respecto se establecen en el título 3 de esta ley. Es decir, que pasan a ser deuda pública, tendría que estar aprobadas en el presupuesto dentro del financiamiento. Distinto es, como hablábamos, las letras que cuando no superan el ejercicio financiero y son para solucionar déficits estacionales de caja, no forman parte de la deuda pública. Bien. También, si bien esta es una herramienta que tiene un objetivo netamente de financiamiento a corto plazo, puede ser a veces mal utilizada, incluso como una herramienta de manejo monetario, como ocurrió en gestiones también muy recientes, donde a través de las letes se intentaba mantener, a través de una gran oferta de letes, disminuir el circulante, bajar un poco la base monetaria y de esa manera disminuir la inflación o controlar la inflación. Algo que claramente no sucedió, pero sin embargo la deuda que generó se la sigue pagando. Bien, después empezamos a ver el reglamento específico, donde vamos a ahondar sobre cuáles son los pormenores para la emisión, colocación y negociación de instrumentos de deuda pública. Y esto ya lo dejamos para la clase número 2 del día miércoles 27 de octubre.